poco para que no se quede un tiempo tan vacío. El uno, Fran, creo, a ver si ya está por ahí. Eso. Entonces, el Señor le estaba dando instrucciones a Moisés, recuerdan, las tablas de la ley, los estatutos, los preceptos, y también le estaba dando instrucciones sobre cómo iba a construirse el tabernáculo, porque le había dicho a Moisés y dile a tu pueblo, yo tengo un deseo muy grande, y es que yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Entonces le estaba dando todas esas instrucciones, ¿vale? Esto es el contexto de que, pues en ese momento, pues el pueblo, la cantidad que hubiera, eran bastantes, pues estaba al pie del monte, en el valle, y Moisés había subido al monte Horeb, en el monte Sinaí, estaba recibiendo las instrucciones, y pues estaba Aarón con ellos y tal. Y, y mientras él estaba recibiendo esas instrucciones, pues el pueblo como que se pegó una desordenada tan impresionante. Cuentan los capítulos. Hoy no voy a tocar ese porque lo he querido dejar para la predicación, el becerro de oro, ¿vale? O sea, cuando él baja con las tablas y tal, y él muy alegremente pues va a decirles todas las instrucciones que ha recibido, lo que encontró fue con una desgracia. Pero hoy no nos vamos a quedar con eso, ¿vale? Pasó esa desgracia y a pesar de todo eso lo que estamos viendo es la misericordia de Dios, porque Dios es fiel a su promesa, ¿vale? Y ya lo que vemos en el capítulo 33. Pasado ese hecho, mientras él recibía instrucciones allí y mientras el pueblo estaba pecando, entonces ya en el capítulo 33 lo que vemos es la presencia del Señor. Entonces hoy vamos a dedicar en el estudio bíblico del capítulo 33, lo vamos a leer con el título, recuerden que es la liberación ayer, hoy y siempre, porque la persona de nuestra liberación es nuestro propio Dios, el Señor Jesucristo, ¿vale? Quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la liberación no ha dejado de ser, ¿vale? Pero tampoco ha dejado de ser su presencia. Entonces, por eso es lo que hemos querido titular, basado con este capítulo 33, la presencia de Dios ayer, o sea, Éxodo 33, ¿vale? Vamos a remitirnos un punto de referencia del ayer. Hoy, pues el Señor vino. Estamos hablando de el hecho cumplido, el verbo se hizo carne. Y siempre, es decir, estamos esperando que Él vuelva. Pero no nos ha dejado solos. Mateo 28 dice que cuando Él iba y le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, para el monte y la ascensión, que no los dejaría solos. Y de hecho en Juan 14 les dijo, ¿vale? Enviaría un consolador. Y les dijo, yo estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vamos a leer un capítulo que nos muestra, basado en ese contexto, o sea, recuerden el contexto que les he mencionado. Venimos hablando de el Señor dio instrucciones para construir un lugar que se llama tabernáculo. Vimos todos los elementos del tabernáculo, ¿vale? Pero cuando Moisés baja, pues no le da tiempo de construirlo porque el pueblo ya pecó, ¿vale? Pero él solía antes del tabernáculo reunirse con el Señor en la tienda, sacaba una tienda, y tenía un momento especial para recibir instrucciones de Dios también, no solamente cuando subía arriba al monte, sino que aún allí en una tienda que él le llamaba tienda de reunión, ¿va? Entonces, nos muestra la necesidad de la presencia de Dios, el capítulo de Éxodo 33, pero también nos muestra en eso que ocurre la incapacidad humana para acercarse al Señor. Entonces, tan pronto se ven solos, como si el Señor no los estuviera mirando, y sin que esté su líder, pues el pueblo lo que hace es pecar para alejarse de Dios, porque el pecado nos separa más de Dios. O sea, cada vez que pecamos, pues nos alejamos y nos alejamos, a pesar de que ya hubo una restauración, una redención, una reconciliación. Pues el abismo fue solucionado en Cristo Jesús, pero el pecado todavía es una lucha en el ser humano. Entonces, es muy difícil que nos acerquemos a causa de esto por nuestros propios medios, imposible. No es por obras, es decir, por mucho que seamos buenos, ¿vale? Es decir, por nuestros propios méritos, ¿vale? Y por lo tanto,
Éxodo 33 nos muestra lo que ocurre también, la misericordia del Señor en la provisión divina de un mediador. Ayer, a través de la figura de Moisés, que apunta a Cristo, por así decirlo, bíblicamente, históricamente, en la Biblia, lo que hace humanamente el hombre, el siervo escogido de Dios, es apuntar a Cristo y entregar el testigo hasta cuando se prepara todo para que el Señor venga. Una forma de hablar, ¿vale? O sea, no es que Dios lo necesitara, pero Dios lo hace así, ¿vale? Entonces, vamos a dedicar, no sé si hoy lo agotaremos, vamos a hacer el intento para tampoco quedarnos todo el tiempo, sino también emplear la otra media hora. Recuerden que son 3 tiempos que manejamos en el culto de oración, ¿vale? Primera media hora entre adoración y alabanza, segunda media hora tiempo del estudio bíblico y la última media hora tiempo de oración. Vamos a hacer lectura del capítulo 33 y vamos a desarrollar lo que aquí ocurre y qué lecciones nosotros podemos aprender, porque no leemos esto como algo que ya ocurrió y bueno, mera información, mero conocimiento, sino que el Señor, como su palabra viva, nos habla por medio de esta palabra también para edificarnos, ¿vale? Exhortarnos también y muchísimas cosas más que son importantes en nuestra relación con Él. Lo más importante, la centralidad de esto, entonces, la presencia de Dios, ¿vale? Y recuérdalo, en el camino de la liberación. Ellos estaban en el camino, ¿vale? De la liberación, habían sido liberados, pero nótese que a pesar de que habían sido liberados de Egipto, estaban esclavos todavía del pecado, ¿vale? Necesitaban un ídolo a quien adorar. Y esto también nos habla de que el enemigo estaba ahí rondando como león rugiente. Éxodo capítulo 33, leo la Nueva Biblia de las Américas. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel. No sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Esa es la Nueva Biblia de las Américas, ¿vale? No sé cómo lo tengan en la Reina Valera, otras traducciones dicen un pueblo de dura cerviz. Dura cerviz es un poco más, pues, no tan fuerte, ¿no? Pero aquí la Nueva Biblia de las Américas, en la expresión, un pueblo terco, es fuerte, ¿no? Es fuerte. Pero dura cerviz, terco es lo mismo. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron un duelo y ninguno de ellos se puso sus joyas. ¿Por qué será? ¿Por qué era que ya no se quisieron poner las joyas? ¿Con qué hicieron ese becerro de oro? Ya no se las querían poner. Uy, qué vergüenza. Qué vergüenza. Ya no se las quisieron poner más. Porque el Señor había dicho a Moisés, dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues quítense sus joyas para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte Horeb, los israelitas se despojaron de sus joyas. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? El contexto, recuérdenlo, ¿vale? ¿Por qué sería? Moisés acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de este, y la llamó la tienda de reunión, no es el tabernáculo. No había tenido tiempo de construir el tabernáculo con las instrucciones. No es el tabernáculo ese que hicimos la miniserie, ¿vale? Es importante distinguir esto, diferenciar esto. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Esto es como, yo leyendo un poco esta escena me recuerda un poco cuando regañamos a nuestros hijos, ¿vale? Y el papá se pone así todo enfadado con el hijo y el hijo lo mira desde allá y cuando y de pronto viene el hermano mayor
Y el hijo pequeño lo mira desde allá, como mirando a su papá. ¿Vale? ¿Qué he hecho yo? Vamos a hablar, papá. Así estaba el pueblo de Israel. Permanecían en pie cuando el pueblo se levantaba, cada uno a la entrada de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara. Esto es un antropomorfismo, ¿vale? Realmente no es que hablara cara a cara. De hecho, más adelante la misma Biblia lo aclara, ¿vale? Se hablaba con él de tú a tú en el sentido de la relación, pero no cara a cara humanamente, ¿vale? Ni siquiera porque Dios allí, ¿vale? Todavía nos había revelado humanamente, ¿vale? ¿Vale? Luego lo explica más adelante. Y luego Jesús lo dice en los evangelios. Nadie ha visto a Dios, ¿vale? Entonces, tengamos la visión global de la Biblia, ¿vale? Entonces hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Es una forma de hablar, la literatura. Hay que distinguir los tipos de literatura en la Biblia, ¿vale? Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, ¿vale? Que luego vemos que escribe, el Señor le da para que escriba un libro, ¿vale? Hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, aquí empieza a apelar a la misericordia, ¿verdad? Eso honra a Moisés, ¿verdad? Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego oración. Así es que nosotros debemos de venir siempre a orar, ya sea en el altar familiar, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia. Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo, porque desde el versículo 1 el Señor está hablando enfadado, como un buen padre enfadado. Dile a ese pueblo, dile a tu pueblo, ¿vale? El Señor está enfadado, ¿vale? Tiene derecho a estar enfadado, ¿vale? Tiene derecho a estar enfadado. Pero Moisés ama a Dios, pero también ama al pueblo, ¿vale? Entonces, considera también que esta nación es tu pueblo, es decir, en otras palabras, Señor, es tu pueblo, Señor. Como que perdónanos, ¿va? Es fuerte, Señor, pero ahora verso 14, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Con eso ya el Señor zanja todo de una manera perfecta. Versículo 15, entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, ¿va? Por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y ya te he conocido por tu nombre, ¿va? Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro. Aquí lo aclara lo que la Biblia no se contradice. No puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. ¿Ves? No hay contradicción ninguna, ¿vale? A la Biblia hay que leerla al completo y hay que contextualizarla, e incluso teniendo siempre la visión global de ella. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré
con mi mano. Es un antropomorfismo, porque Dios no tiene manos, ni ojos, ni orejas, es una forma de hablar. ¿Va? Te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Hasta aquí, 23 versículos poderosos del capítulo 33. Al hablar de la presencia de nuestro Dios, tenemos que recordar siempre que cuando el Señor nos creó, fue para que nosotros estuviéramos en su presencia. O sea, fuimos creados para vivir en la presencia de Dios. O sea, Él no nos creó y, bueno, entonces esténse por allá en un lugar y cuando a mí me apetezca mm, estar con ustedes. No, no, Él nos creó desde el principio. ¿Va? Pero el pecado nos separa de Él. ¿Va? Y fuimos expulsados. Eso es un resumen un poco de la tragedia de los inicios en Génesis. Y únicamente por medio de Cristo, en Génesis también podemos ver el Cordero. ¿Va? Génesis 3:15 está el protoevangelio. ¿Vale? Por medio de Cristo que podemos volver y que podemos acercarnos a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Ya cuando lo vemos en los evangelios y cuando lo vemos como lo anuncian los profetas, pues nuestra visión se aclara, se aclara, se aclara y ya vivimos en la luz de este conocimiento y de esta verdad tan esperanzadora para nuestras vidas. Es decir, tiene sentido la vida, aun cuando pecamos. Tiene sentido que hayamos sido salvados y tiene sentido que hayamos sido reconciliados. Y vale la pena vivir así para el Señor. Gloria a Dios. Qué triste sería vivir sin Él. Recuerden el contexto inmediato, el problema de siempre, el pecado, el becerro de oro. Mientras que Moisés recibía instrucciones de parte del Señor en la cumbre del monte, entre ellas la construcción del tabernáculo, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo, Israel pecaba en el valle al pie del monte. Esa era la situación, ese era el panorama, tanto en lo celestial como en lo terrenal. Mientras esto ocurría aquí, esto ocurría acá. ¿Vale? Y la causa básica de este pecado fue incredulidad. El pueblo se impacientó. Mire la cadena de tropiezos y de errores. El pueblo se impacientó porque esa es una de las excusas que luego en el diálogo que tiene Aarón con, no, pues que este pueblo al no verte y dónde está y no sé qué, se impacientó mientras esperaba a Moisés. Y sin verdadera fe, ¿qué problema allí? Entonces, ellos decidieron, ¿va? Entonces ya sus decisiones, nuestras decisiones, su voluntad, sus voluntades, nuestras voluntades, decidieron que tenían que tener algo que pudieran ver. Recuerden que, ¿por qué? Porque la pregunta del millón, ¿y por qué un becerro de oro? Pues porque venían con todo lo de Egipto, todo lo de Egipto. ¿Va? Y lo primero que les ocurrió fue levantar el ídolo del imperio que los tuvo dominados durante 400 años, la mayor parte de ellos en esclavitud. Pero la cuestión es que la impaciencia y la incredulidad condujeron a la idolatría. Y la idolatría llevó a la inmoralidad. Israel había quebrantado el pacto casi inmediatamente después de recibir la ley. Es que creo que no tuvieron, porque es la primera ocasión donde él quiebra las tablas, ¿vale? Y luego en una segunda ocasión vuelve el Señor y le dice, escoge estas tablas de piedra y voy a escribirlas nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Dios anuncia que los llevará a la tierra prometida a pesar de eso. ¿Por qué? Diríamos nosotros, porque es fiel a su promesa, independientemente de. Pero eso no significa que pues pasamos página y no, eso tiene consecuencias. Hemos podido ver cuando leemos la Biblia, en todos los aspectos de la Biblia,
Sí, el perdón, la reconciliación, pero las consecuencias. Acabamos ahora de pasar y leyendo Reyes con la historia de Salomón, y aun cuando Salomón, tal, tal, pero también como las consecuencias de David, las consecuencias de Salomón, las consecuencias son terribles. ¿Y cuál es la consecuencia terrible de este momento? Que no irá en medio de ellos. Eso es fuerte. No, porque en principio iba a ir en medio de ellos. Ya no va a ir en medio de ellos, por así decirlo, como a la distancia, ¿no? ¿Vale? Por así decirlo. Es una forma mía de pensar y de hablar. Porque nuestro Dios nunca nos abandona, ¿vale? ¿Y por qué va a ir, ya no va a ir en medio de ellos? Lo dice allí, ¿por qué? Son un pueblo de dura cerviz, son un pueblo terco. Y esto es una desgracia. Y nuestra desgracia es que deseamos más las bendiciones de Dios que la propia presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, venimos a orar y anhelamos más las bendiciones de Dios, pero no anhelo la presencia de Dios. No leo la Biblia. Así, ¿verdad? No leo la Biblia. Pero vengo a pedirle, ven tal, y no leo la Biblia. Ni me entero de los recursos que da la iglesia. Hermano, ¿usted ha leído? Sí. ¿Cuándo? Ah, pero hermano, oremos para que el Señor me bendiga, que me ayude a conseguir un trabajito. Hermano, pero ¿se ha leído la Biblia? No, es que no me queda tiempo, ¿qué va? No sé. Eso es la desgracia, por mencionar algo dentro de lo que podemos decir, ¿cómo podemos llamarlo desgracia? Deseamos más las bendiciones de Dios que la propia presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, primero está nuestro yo. Muchos desean la prosperidad, la protección o incluso el cielo, pero no necesariamente desean a Dios mismo. Pasar tiempo con Dios. Y ahora que está esto del mundial, a mí me encanta el fútbol. Y eso es una tentación tremenda que nos roba el tiempo de pasar tiempo con Dios. Por mencionar uno de los aspectos. Ven cómo el mundo, el enemigo trabaja. Vaya becerro de oro es este mundial de la vergüenza y el mundial de fútbol. Aunque me encanta el fútbol, pero es un tremendo ídolo. Éxodo 33 responde que la mayor bendición no es lo que Dios da, sino Dios mismo con nosotros. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Pero los versículos del 1 al 6 nos dicen que el pecado nos priva de la presencia de Dios. Se los dijo allí. Ya no, porque es un pueblo muy terco. Es decir, porque pecaron fuertemente. No nos vamos a detener, va a haber, estamos preparando una predicación para ello, sobre el becerro de oro. Esa declaración allí, yo no subiré en medio de ti. La tragedia, las consecuencias. Pero Dios había prometido la tierra. Pero su santidad no podía ignorar el pecado del pueblo. ¿Va? Como el pecado rompió la comunión en el jardín del Edén, estaba aquí rompiendo también la relación en el camino de la liberación en el medio del desierto. Porque recuerden que ellos no estaban caminando sin rumbo, ellos sí tal vez, dando vueltas, pero ellos estaban caminando rumbo a la Canaán terrenal. La separación de Dios es una señal de juicio, dicen los estudiosos de la palabra. A causa de, hay juicio cuando hay pecado. Y la reacción del pueblo fue, después de tremenda pachanga,
fue de tremendo duelo. Entendieron que perder la presencia de Dios era una tragedia. El solo hecho de las joyas. Antes de que el Señor le dijera, diles que no se pongan esas joyas. Ya ellos se quitan las joyas, porque esas joyas habían sido las que ellos primero se las quitaron con todo su corazón para construir el becerro ese de oro. Así ofrendaron ellos, mientras su siervo recibía instrucciones en el monte, ellos ofrendaban al diablo en el valle, en el tiempo de la espera. La cuestión es cómo tenemos que ofrendar nosotros mientras esperamos en el Señor. La escena forma parte de lo que Romanos nos dice, todos somos pecadores. Pero esto no es justificación para quedarnos allí, en la mediocridad del pecado y de la idolatría. Por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos. Ahora lo que tenemos que mirar es el medio y la persona de la salvación, porque su presencia no deja de ser. Nuestro problema principal es el pecado, dice también Éxodo 33. Desde Génesis, Adán y Eva en su historia, que es nuestra historia, que fueron expulsados del jardín del Edén. La historia de la humanidad ha sido siempre una historia de separación. Necesitamos reconciliarnos con el Señor. Y los versos del 7 al 11 hablan de que tras lo sucedido, Moisés coloca la tienda de reunión con Dios fuera del campamento y se reúne allí con Dios. O sea, empieza a mediar. ¿Vale? Por supuesto que él no va a la reunión pensando egoístamente. Bueno, este pueblo ha pecado, pero yo no puedo perder mis charlas con el Señor, el tomarme el cafecito con el Señor, sino que él dice, me voy a tomar mi cafecito con el Señor, pero este pueblo. Empezamos a ver la labor de mediación del siervo que había escogido Dios. Recuérdenlo, porque él fue escogido por el Señor. El hombre no busca a Dios. Dios nos llama, Dios nos escoge. Abraham, Noé, Moisés. Recuerda que es importante, especialmente en los versículos del 7 al 11, lo que vemos allí no es el tabernáculo del cual salimos de la miniserie, ¿recuerdan? Porque este aún no se había construido, era la tienda donde Dios se encontraba con Moisés y le decía sus planes. Hay muchas referencias en torno a lo que hacían. Números 12, por ejemplo, lo dice. Deuteronomio 34 lo dice. O sea, ¿qué hacían? La Biblia dice. La Biblia no oculta nada. Y como gesto simbólico para mostrarle a Israel cuán perversos habían sido, Moisés mudó su tienda fuera del campamento, es decir, la cambió. Pero para decirles a ellos por qué la cambio, porque ha ocurrido una cosa tenaz. Algunos del pueblo salieron para encontrarse con Dios, mientras que otros simplemente observaron mientras Moisés salía. ¿Recuerdas a Josué que mencionan allí? Fue uno que se quedó con Moisés y vigilaba la tienda de reunión. O sea, ¿qué aprendemos de esa actitud de Josué? Cada uno de nosotros está tan cerca de Dios como quiere estarlo. Lo entrecomillo. Cita de Warren Wiersbe. Esforcémonos, pues. O sea, no que dependa de nosotros, pero no todos tienen las mismas ganas y la misma pasión. Ahí está la diferencia. Y lo podemos ver en la manera de vivir la vida cristiana, de congregarnos.
Cada uno de nosotros está tan cerca de Dios como quiere estarlo. Warren Wilby. Y es verdad. Moisés hablaba con el Señor de tú a tú, por así decirlo. Cara a cara es la traducción que tiene, pero quiero ser enfático en ello. Aunque yo creo que aquí no tengo por qué desgastarme, porque ustedes lo entienden muy bien. El hecho es que Moisés actúa como intermediario. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede acercarse directamente. Y menos con la actitud con que estaban viniendo en el contexto que están ocurriendo los hechos. Es decir, Moisés entra donde otros no pueden entrar. Recuerden que Moisés apunta a Cristo. Él representa al pueblo delante de Dios. ¿Quién nos representa a nosotros hoy en día? El Señor. Él nos ha dado su Santo Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Somos templos, el tabernáculo, hablando de la presencia de Dios hoy. La nube desciende sobre el tabernáculo, mostrando que Dios sigue relacionándose con Israel por medio de un mediador. Y en el capítulo 33 ya había ocurrido, capítulos anteriores, lo del becerro de oro. Era como para que el Señor les hubiera dicho, apaga y vámonos. Sin embargo, el Señor no habló así ni actuó así. Moisés apunta a un mediador superior, hablando de la presencia de Dios ayer, hoy y siempre. Y el Nuevo Testamento declara, primera de Timoteo 2:5, y que es un pasaje que Pablo nos lo enseña sobre las instrucciones sobre la oración, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que también es Dios. Ese mediador es Jesucristo, cuando hablamos en tiempo presente. Sin embargo, cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara, con el que hablaba era con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, no el Cristo encarnado. Sobre esto ya, y en algunas ocasiones lo hemos predicado aquí, él quien lo ha expuesto muy bien, a veces Jesús lo cita, nosotros también lo hemos citado, lo que llama la teofanía. Moisés entró en una tienda y Cristo entró en la misma presencia celestial de Dios. Moisés intercedió por una nación, Cristo intercede por todos los que creen en él. Moisés fue un siervo y Cristo es el Hijo eterno que tomó la forma de siervo. Filipenses capítulo 1. No llegamos a Dios por los caminos de la religión. No nos acercamos al Señor por buenas obras. Ni siquiera nos acercamos por la moralidad o por la tradición. Ya lo veíamos sobre el cristianismo nominal, que fue la predicación anterior a la de Jesús. Porque la única puerta es Cristo, el único camino es Cristo. El Nuevo Testamento ya da luz sobre el Antiguo Testamento. Y ese es el corazón del capítulo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, cuando estamos aquí, cuando Stuart y Harry llegaron, Stuart me dijo, ahora ya somos tres. Yo le dije, oh sí, Stuart, somos tres. Pero no estamos solos, le dije yo. Él lo comprendía en ese hablar. El Señor está con nosotros. Y ahora somos más de tres. Gracias a los hermanos que llegamos al culto de oración en nuestra iglesia. Porque sabemos que el Señor está aquí. Su presencia está con nosotros. Y Moisés comprende eso en el ayer como algo muy fundamental. Es decir, Moisés le está diciendo al Señor
Moisés sabe que van para la tierra prometida, él lo sabe como líder, pero le está diciendo, Señor, ¿para qué ir a la tierra prometida si tú no vas? No hay valor allí. Si tú no vas, no hay valor allí. Es decir, la victoria sin Dios es fracaso, la bendición sin Dios está vacía. Y Cristo Jesús vino precisamente para traernos nuevamente la presencia de Dios a los hombres y quedarse de una manera permanente. Efesios 1 dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y esto significa una presencia continua en nuestras vidas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es presencia continua, esto es la presencia del Señor. Ayer, Éxodo, la presencia del Señor. Hoy, Gálatas 2:20. Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús, en Cristo Dios se acercó a nosotros y lo hizo por medio de la cruz y ahí fuimos reconciliados, fuimos adoptados y recibimos acceso al Padre. La salvación consiste en ser reconciliados con Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, por eso hablamos en el título, la presencia de Dios ayer, hoy y siempre. La cuestión no es querer ir al cielo, es querer a Dios. Y cuando decimos quererlo, no estoy hablando de la confesión de amor, es decirle, quiero estar a tu lado, quiero que estés conmigo, pero no por un deseo egoísta, ni por capturarlo, ni por acapararlo, sino porque hay una necesidad tremenda de que Él esté con nosotros, separados del Señor. La parábola de la vid. Nada somos, nada podemos hacer separados de Él. Porque teniéndolo a Él en el ayer y en el hoy, contemplamos la gloria que Moisés anheló ver. Hoy le vemos. Todavía no en el cara a cara, pero le podemos ver. ¿Cuánto nos maravillamos cuando vemos su palabra? Y sabemos que Él está aquí, que Él es el que habla. ¿Cuánto nos maravillamos de saber que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros? Y especialmente cuando pecamos, el Espíritu Santo se mueve de una manera tal, esto es presencia y es vivencia. E incluso cuánto no le agradecemos al Señor, que a veces no sabemos qué orar, pero el Espíritu Santo gime y nos dice qué orar. Jesús está aquí. Lo que Moisés vio parcialmente, nosotros lo vemos plenamente en Cristo. Colosenses capítulo 1. Nosotros estamos completos en Cristo. Y es lo que ya creo que me da tiempo para ir cerrando y finalizando. Nos habla los versos del 12 al 17. El resumen de lo que está en esos versos lo dice todo. La presencia de Dios es vital para nosotros. Es vital. ¿Vale? Es vital para nosotros. Jesucristo es la revelación perfecta de Dios. Es vital porque en Él vemos la santidad del Señor. Podemos comprender la santidad de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver y sentir el amor de Dios. Podemos ver la justicia de Dios, aun cuando este mundo esté patas arriba de injusticias.
Pero nosotros solemos decir que a pesar de cómo está el mundo, ¿qué tal que no el Señor estuviera en este mundo? Sería un infierno. Todavía no es el infierno. Aquí en la tierra me refiero. A pesar de cómo está. El mundo no lo ve ni lo agradece, por supuesto, pero los hijos de Dios sí, porque en Él vemos la gracia de Dios. Y la cruz es la máxima manifestación de la gloria divina, porque todo aquel que viene a Cristo encuentra perdón, reconciliación, vida eterna y acceso a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente. Esto es Jesús en acción. Ahora que vamos a orar, Él está allí. Éxodo 33 concluye en los últimos versículos del 18 al 23 con una petición. La petición de Moisés. Queremos verte y queremos que estés con nosotros siempre. Eso lo dijo Moisés en una frase resumida, que sigue siendo nuestra declaración como hijos de Dios y como pueblo del nuevo pacto. Éxodo 33 dice, Warren Wiersbe nos enseña tres grandes verdades. Uno, el pecado nos separa de la presencia de Dios. Dos, necesitamos un mediador para acercarnos a Él. Tres, Cristo es el cumplimiento perfecto de todo lo que Moisés anticipaba. La petición, muéstrame tu gloria. Y el Señor lo cumplió cuando se reveló, cuando se hizo hombre, cuando se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia. Eso es muéstranos tu gloria. Hoy Dios responde mostrando su gloria en Jesucristo. Hebreos 1, primeros versículos, nos muestran eso. La presencia que Moisés anheló es la presencia que Cristo ofrece a todo aquel que cree en Él. Amén. Y esa es la presencia que nos acompañará en este tiempo de oración. Pero antes del tiempo de oración, nos acompañará para que también nos pongamos en pie y le alabemos. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a adorar al Señor antes de pasar a este tiempo de oración. Y digámosle al Señor nuestro Dios que Cristo es mi dueño, mi Rey y Señor, mi amor y mi gloria es Él. Muéstrame tu gloria. Cristo es la gloria. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Estamos completos en Cristo. Amén.